Vamos a comenzar resolviendo un problema de movimiento circular uniformemente variado. Lo vamos a llamar problema de MCV. Y la consigna del problema dice así. Un automóvil entra a una curva de un cuarto de circunferencia de 200 metros de radio a 108 km por hora y sale a 72 km por hora. Calcular suponiendo la aceleración angular constante. Inciso A. El tiempo que permanece en la curva. Inciso B. La aceleración angular. Inciso C. La aceleración centrípeta al entrar y al salir de la curva. Inciso C. La aceleración tangencial a la mitad de la curva. Y el inciso E. Responder a la pregunta: ¿es constante la aceleración sobre el automóvil? Bien. Tomando entonces como punto de partida un bosquejo inicial, vamos a entender que obviamente la carretera viene recta y se hace curva obviamente en un sector que tiene como posición angular un cuarto. Este ángulo es 90 grados. Dibujé acá la continuidad del círculo, aunque no es por donde va a seguir la partícula, pero va a ser un movimiento circular en esta porción del movimiento, nada más. Luego va a continuar con sus movimientos rectilíneos. Entonces, tomando como base los pasos de una resolución de un ejercicio de cinemática, vamos a trabajar sobre este bosquejo y vamos a suponer que la partícula se va a encontrar inicialmente en este punto, ¿sí? Con una velocidad tangente a la trayectoria. Esta velocidad inicial dice el problema que vale en módulo 108 km por hora y una velocidad final que se va a encontrar a la salida del cuarto de círculo, que vamos a denominar velocidad final con un valor de 72 km por hora. También vamos a agregar que el radio del círculo es de 200 metros, por ende esta distancia la vamos a considerar 200 metros. ¿Sí? Todos datos que vale que estén agregados en el esquema inicial. Una vez comprendido esta primera etapa, tenemos que elegir un sistema de referencia para este movimiento. En un movimiento circular, el sistema de referencia obviamente no va a ser un sistema cartesiano XY. Lo que vamos a tener que elegir acá es un sistema angular, y para eso hay que entender que los sistemas angulares, desde esta perspectiva, pueden ser dos. Puede ser un sistema angular horario, positivo en el sentido horario, o un sistema angular antihorario. En este caso, ya que el movimiento se dirige en este sentido del círculo, vamos a elegir como el sentido horario positivo. Bien, este va a ser nuestro sistema de referencia y va a quedar anotado en este sector del bosquejo. Bien. Después nos queda definir dónde va a estar el ángulo inicial cero del movimiento. Y lo vamos a ubicar en esta posición. Esto va a ser para nosotros el ángulo inicial, que va a ser 0 radianes. Y el ángulo final, si es acá el 0 y el sentido positivo se mide en este sentido, acá tendríamos el ángulo para un tiempo t, que va a valer pi sobre 2 radianes. Bien, perfecto. Logramos de alguna manera hacer un esquema y logramos también definir un sistema de referencia. Ya estamos listos para pasar a nuestro segundo paso, que es escribir ecuaciones sobre este movimiento circular uniformemente variado. Bien, por lo tanto, vamos a pasar a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a entender que esos datos sobre las velocidades iniciales que nos dio el problema nos tienen que servir de pie para poder calcular cómo se está moviendo angularmente en esos instantes. Para eso voy a usar una expresión matemática que ya fue desarrollada por Javier, que es muy importante en el movimiento circular, en todos los movimientos circulares en general, y es que el módulo de la velocidad de un movimiento circular es la velocidad angular por el radio. Bien, entonces, sabiendo dos velocidades del movimiento, podría yo sacar la velocidad angular en dos instantes diferentes. Entonces, usando esta expresión, vamos a calcular la velocidad angular inicial del movimiento, que va a ser la velocidad inicial dividido el radio, que esto nos daría 108 kilómetros sobre hora dividido los 200 metros. Como vemos un problema de unidades acá, claramente esto está en kilómetros por hora, esto está en metros. Convirtiendo la velocidad a metros por segundo, tendríamos acá 30 metros sobre segundo dividido 200 metros. Esto nos terminaría dando 0,15
15 radianes sobre segundo. Vamos a hacer lo mismo para la velocidad angular final. Bien, en este caso va a ser la velocidad angular en ese tiempo t, donde termina de describirse el círculo. En este caso tendríamos la velocidad final dividido el radio. Y así obtendríamos los 72 kilómetros sobre hora dividido los 200 metros, y esto terminaría dándonos 20 metros por segundo dividido 200 metros, finalmente 0,10 radianes sobre segundo. Bien, esto obviamente es un proceso importante porque hemos encontrado que de alguna forma el problema nos estaba informando sobre las velocidades angulares de ese cuarto de circunferencia. Lo que nos queda ahora es escribir ecuaciones horarias que describan el comportamiento de la partícula en ese cuarto de vuelta, y para eso, bueno, vamos a recurrir a las ecuaciones de movimiento circular de un MSV. Así que un movimiento circular uniformemente variado sabemos que tiene una ecuación horaria angular que se rige por los siguientes términos: su posición angular, su velocidad angular por el tiempo, más un medio de la velocidad angular por el tiempo al cuadrado. De esta expresión que conocemos, bien, según como definimos la posición angular inicial, este término va a ser 0. La velocidad angular inicial la sabemos. Bien, y obviamente desconocemos el tiempo, porque es genérico desde ya, y la velocidad angular del movimiento. Entonces nos queda nuestra ecuación en función del tiempo de esta manera. Derivando esta ecuación obtendríamos la ecuación de cómo se comporta la velocidad angular en función del tiempo. Y para eso, al derivarlo, obtendríamos 0,15 más alfa por tiempo. Bien, así llegamos a obtener las dos ecuaciones horarias angulares de este movimiento. Bien, obviamente que no hemos logrado construirlas porque nos faltan los valores. Sin embargo, encontramos que sabiendo la velocidad angular final y sabiendo también que en ese mismo instante acaba de recorrer un cuarto de circunferencia, es decir, pi sobre 2 radianes, estaríamos en condiciones de plantear un sistema de ecuaciones y de esa forma poder deducir los parámetros que están faltando, principalmente la velocidad angular, que es el parámetro que nos falta para completar las ecuaciones. Para llegar a las conclusiones finales que nos pide el problema, que es sacar el inciso A, el tiempo en describir ese cuarto de curva y la aceleración angular, vamos a tener que especializar estas ecuaciones en los datos que nos dio el problema. Antes de especializar, vamos a definir que claro está que hay un tiempo inicial en el problema, que va a ser obviamente el tiempo 0, y hay un tiempo final que es cuando finaliza de escribir el cuarto de curva. Bien, ese tiempo final es desconocido y lo vamos a llamar TF en nuestro problema. Por eso hemos definido esta velocidad como velocidad final del tramo. Ahora bien, vemos que tenemos bastantes datos porque conocemos el tiempo final, su posición angular, que es pi de radianes. Entonces podemos especializar y construir el siguiente sistema de ecuaciones. Posición angular pi sobre 2, me quedaría esto como 0,15 por el TF que quiero calcular, más un medio por el alfa que también quiero calcular, por TF al cuadrado. Y abajo nos quedaría 0,1 radianes por segundo, que es lo que nos había dado la velocidad angular a la salida de la curva, 0,15 más alfa por tiempo. Bien, este es el sistema de ecuaciones que queda. Si prestamos un poco de atención a este sistema, en realidad nos va a resultar bastante fácil de resolver, porque de alguna forma, esta TF se encuentra acá repetida 2 veces. Bien, entonces vamos a escribirla como TF nuevamente. Entonces encuentro que esta parte de la ecuación de velocidad se repite también en la ecuación de posición. Entonces, de esa forma, despejando ese término, reemplazado en el otro, trataremos de calcular el tiempo final de la ecuación. Y así nos quedaría. Bien, así que vamos a reemplazar esto aquí abajo y nos termina quedando pi sobre 2 por TF menos o más un medio
y esto termina quedando. Acabamos de resolver una parte del sistema de ecuaciones y encontramos el tiempo final que tarda. ¿Para qué nos va a servir ese tiempo? Para buscar, obviamente, la variable de alguna forma que nos estaba faltando para completar las ecuaciones horarias, que es alfa. Finalmente, con este tiempo, si nosotros regresamos a esta ecuación y despejamos alfa, encontramos que, reemplazándolo aquí, obtenemos que alfa vale menos 3,98 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, finalmente hemos logrado encontrar la variable alfa en base a este sistema de ecuaciones. Ahora estamos recién en condiciones de poder escribir correctamente nuestro sistema de ecuaciones horarias del movimiento, que en cierta forma era nuestra búsqueda, encontrar una serie de ecuaciones que nos permitan describir el movimiento. Y finalmente vemos que van a quedar de la siguiente manera. Va a quedar así, 0,15. Y para la velocidad angular, bien. Recordemos que estamos todavía, según las etapas de resolución de un problema, en el paso 2, tratando de hallar de alguna manera las ecuaciones horarias que nos permitan describir el movimiento. Y hemos llegado a finalizar el paso. Ahora, cuando repasamos a las variables que fuimos encontrando, descubrimos que de alguna forma resolvimos, en este proceso de encontrar las ecuaciones horarias, resolvimos el inciso A, que nos pedía el tiempo, y también resolvimos el inciso B, que nos pedía la aceleración angular de este tramo del movimiento. Siempre tenemos que hacer hincapié en que nuestras búsquedas, en cualquier problema de física, se encuentran las ecuaciones horarias. Y las resoluciones, en este caso, salieron como consecuencia de esta búsqueda. Bueno, finalmente vemos que luego de hacer el inciso A y el inciso B pudimos obtener las ecuaciones horarias y también de alguna manera pudimos ir deduciendo de la consigna los datos de los ángulos iniciales y luego entendimos que también estaba contenido en la consigna los valores de las velocidades angulares iniciales. La expresión a la que llegamos, obviamente, son expresiones que muestran un movimiento circular uniformemente variado que está disminuyendo su velocidad angular. Es por eso que el alfa nos terminó quedando negativo. Fíjense cómo el signo menos participa en las ecuaciones, haciendo disminuir la velocidad angular inicial. Esto sería algo así como un movimiento circular uniformemente variado desacelerado. Así es como se llama comúnmente. Por eso los vectores velocidad van disminuyendo en módulo y obviamente eso afecta la velocidad angular y también la hace disminuir. Pasar al inciso C implica, según lo que nos pedía la consigna, calcular las aceleraciones centrípetas del movimiento. ¿Cómo llegar a esas expresiones de la aceleración centrípeta? No vamos en este momento a hacer todo el desarrollo, pero esas expresiones surgen de conocer las ecuaciones de movimiento que obtuvimos en los incisos anteriores. El profesor ya desarrolló en la teoría esta expresión, que es el módulo de la aceleración centrípeta, que sabemos que vale velocidad angular al cuadrado por radio, y también ya desarrolló la expresión de la aceleración tangencial del movimiento, ¿sí? Cuyo módulo vale alfa por el radio. Así a priori vemos que estas dos expresiones, una gobernada principalmente por la velocidad angular y el otro por la aceleración angular. Esta expresión que tenemos acá va a ir modificándose con el tiempo a medida que la partícula vaya cambiando su posición. Mientras que esta expresión se va a mantener constante. Así que para resolver el inciso C, vamos a tomar esta expresión y reemplazar los valores que ya tenemos de velocidad angular. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora le vamos a poner inicial. Y ahora vamos a ponerle final.
Bien. Entonces hemos obtenido las dos aceleraciones. ¿Esto cómo afecta al esquema que hicimos inicialmente de los vectores de velocidad? Bueno, podemos agregar el dibujo de estos vectores, que son justamente centrípetos apuntando hacia el centro del movimiento, un vector de aceleración centrípeta con un tamaño determinado, que va a ser la aceleración centrípeta inicial, y un vector de aceleración centrípeta menor, porque perdió velocidad angular y perdió velocidad tangencial, a la salida del círculo. ¿Sí? Esta sería la aceleración centrípeta final, vectorial. Bien. Luego podríamos pasar a responder la pregunta D, donde vemos que la aceleración tangencial está gobernada por parámetros que van a ser constantes en todo el movimiento. Alfa y R se van a mantener constantes, por lo tanto es independiente de dónde calculemos la aceleración tangencial. Va a ser un vector siempre constante. Así que para este caso nos va a quedar que la aceleración tangencial a la mitad de la curva, como pide la consigna, va a ser 3,98 por 10 a la menos 3, multiplicado por el radio, que son los 200 metros. Y esto finalmente nos va a dar un vector de aceleración que vale 0,796 metros sobre segundo cuadrado. Este vector que nos da la aceleración tangencial, graficado en el esquema que tenemos allá, nos terminaría dando de la siguiente forma. Por ejemplo, a la mitad de la curva sería un vector constante de menor tamaño que las otras dos aceleraciones, que valen 2 y 4,5. Siempre tangente a la trayectoria. En particular, en estos puntos, la aceleración tangencial quedaría apuntando tangente. ¿Sí? Constante en cada una de las posiciones. Finalmente, el inciso E nos pide obtener o responder la pregunta si la aceleración de este movimiento es constante. Esta pregunta es un tanto capciosa porque tenemos dos aceleraciones. Entonces, ¿cuál de las dos aceleraciones nos está preguntando? Al referirse al término aceleración, tenemos que pensar que es la aceleración total del movimiento. Entonces, cuando vemos lo que le pasa a la suma de las dos aceleraciones, que sería sumar vectorialmente el vector de aceleración centrípeta y aceleración tangencial, vemos que la aceleración total forma un ángulo que a la entrada va a estar gobernado por la inicial y por la tangencial, que es constante. Y a la salida, si observamos, como la centrípeta disminuye, también disminuye el ángulo y el módulo de la aceleración total. Así que este vector, que es la aceleración total del movimiento, estaría variando punto a punto del movimiento circular. Entonces la respuesta es: la aceleración no se mantiene constante. El único parámetro de aceleración que sí se mantiene constante es la tangencial, pero la centrípeta está variando en todo momento.